La Santa Sede ha dispuesto que una sentencia única bastará para hacer efectiva la anulación de un matrimonio. En los casos más evidentes, los obispos intervendrán a fin de hacer el trámite aún más corto, un procedimiento que además será gratuito. La reforma no modifica los motivos que justifican las anulaciones. El Vaticano sigue insistiendo en que el matrimonio sea indisoluble y se mantiene firme al respecto. Según un comunicado emitido por el Vaticano, el Papa se refirió a miles de fieles que no pueden anular sus nupcias debido a la distancia física y moral con las estructuras jurídicas de la Iglesia. El buen tiempo regresa a Roma y con él las grandes concentraciones de peregrinos que vienen a ver al Papa, la tradicional audiencia general de los miércoles. Entre todos los peregrinos destacó este grupo que con su música amenizó el paseo del Papa entre la gente. Tanto debió gustarle este gesto que antes de comenzar su catequesis, Francisco se acercó a saludarlas. El Papa reflexionó sobre los desafíos de la educación de los hijos, en lo difícil que es encontrar equilibrio entre el cariño y la exigencia, especialmente en algunos casos. È ancora più difficile per i genitori separati, che sono appesantiti di questa loro condizione. Hanno avuto difficoltà, si sono separati e tante volte il figlio è preso come ostaggio. Il papà gli parla male della mamma e la mamma gli parla male del papà e si fa tanto male. Francisco no entró a valorar el porqué de la separación y mucho menos en condenar su estado. Habló de los hijos y de cómo hay que cuidar su dimensión afectiva en casos tan delicados como este. Ma io dirò a voi, i matrimoni separati, mai prendere il figlio come ostaggio. Voi siete separati per tante difficoltà emotive, la vita vi ha dato questa prova, ma che i figli non siano quelli che portino il peso di questa separazione. Francisco señaló que es necesario que los padres reasuman su rol en la educación de los hijos. Son ellos quienes deben llevar la mayor parte del peso y no es bueno que deleguen en los profesores, expertos o intelectuales la formación de sus hijos. Privati del loro ruolo, esse diventano spesso eccessivamente appesantiti e possessivi nei confronti del loro figlio, fino a non correggerli mai. Tendono ad affidarli sempre più agli esperti, anche per gli aspetti più delicati e personali della loro vita, mettendosi nell'angolo da soli. E così i genitori oggi corrono il rischio di autoescludersi dalla vita dei loro figli. E questo è gravissimo. Muy buenas, nuevamente con todos ustedes en el canal de YouTube, Asociación de Padres de Familias Separados. Como les habíamos prometido, tenemos con nosotros a don Luis Javier Parrote. Muy buenas. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Estupendamente. Muy bien, muchas Lo gracias. primero, darte las gracias porque este tema sabemos que es difícil y tú eres una persona muy atrevida. Aparte, hay que tener muy en cuenta que Luis Javier y yo me permito tutearle, por supuesto, entre otras cosas, porque nos conocemos desde que éramos así. Estuvimos juntos en el Colegio Maristas de Zampañá, compartimos pupitre, hemos compartido mesa y mantel, y nuestros padres, que en paz descansen, eran compañeros y amigos. Y hoy por hoy, esa es la virtud que tenemos de poder seguir ese legado que nos han dejado nuestros padres. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, por esta confianza. Muy bien, pues la primera pregunta, hemos estado viendo en el encabezamiento al Papa Francisco y
quiero que nos hagas una aclaración, porque hace muy pocas fechas, por desgracia, ha fallecido uno de los mejores teólogos del mundo, que era Benedicto XVI, que tuvo muchísimas afinidades con el Papa Francisco, y hay casos que la separación es inevitable. El Papa así lo ha reconocido. ¿Qué piensas tú de esta circunstancia? Pues sí, desde luego pienso que el Papa es consciente de esta realidad, que tiene muchas causas y que ha sido consciente de una necesidad pastoral, pienso que es la de atender a los padres que se encuentran en estas circunstancias de separación, atenderles para que puedan rehacer su vida familiar y desde luego atender muy bien las necesidades de los hijos. Y pienso que esto va muy en la línea de la asociación, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Un poquito son los fines de la asociación. Quizás, Luis Javier, quizás el Papa en estas declaraciones que hizo sea para acercar el cristianismo más a los separados y separadas. Pienso que sí, y lo pienso porque a veces esas personas en esas circunstancias pueden pensar que están excomulgadas, que están, no sé, fuera de la iglesia, porque, bueno, se casaron para toda la vida, eran conscientes de ello y por diferentes circunstancias pues ha surgido, ha llegado esta separación. Y sin embargo la iglesia siempre, bueno, está abierta, es acogedora, trata de rehacer esas situaciones y de tener los brazos abiertos, ¿no? Para acogerles, para sanar las heridas que tantas veces se producen en esas circunstancias y ayudarles a rehacer su vida cristiana y su vida familiar, ¿no? Como ya el Papa Juan Pablo II, bueno, y siempre la Iglesia ha aconsejado. Hace unos años decían que las parejas duraban más, que se separaba muchísimo menos la gente. Quizás tú piensas, Luis Javier, que las parejas se divorcian más por facilidades, porque los matrimonios se hacen a nivel de pura conveniencia, que a nivel de puro cristianismo. Yo pienso que los datos son evidentes. Hoy hay más casos de separaciones y divorcios, ¿no? Vivimos en una sociedad líquida, que así se suele a veces denominar, los límites pues no están claros, son un poco difusos, no hay convicciones profundas. Pienso que en esta circunstancia influyen las leyes por una parte. Aquí en España, bueno, pues se dan muchas facilidades para el divorcio y el divorcio express y hay una mentalidad divorcista que hace que muchas personas vean el divorcio como una solución. La Conferencia Episcopal Española, quería hacer referencia, ha publicado recientemente un documento sobre esta situación, El Dios fiel mantiene su alianza. Así se titula este documento de la Conferencia Episcopal. Por una parte las leyes, por otra parte también la cultura dominante, que es muy sentimental. El sentimiento un poco pues, es el que domina en las decisiones más que la razón, y el amor no es un sentimiento, influye el sentimiento, pero sobre todo el amor es una decisión de querer. El Papa Benedicto XVI habló mucho de esto en la encíclica Deus Caritas Est. Y otro factor que veo yo en esta realidad a la que te referías, pues es que muchas personas están creciendo y formándose con las pantallas, ¿no? Influye la influencia del cine, de las series de televisión, de internet, que muchas veces presentan modelos que no apuntan a la unidad y a la fidelidad en el matrimonio. Y esto conduce a mucha gente joven al pesimismo hacia el matrimonio para toda la vida. Yo lo veo en el colegio en el que trabajo, que pues, hay muchos chicos que tienen este planteamiento. Y sí que es posible. Hay una profesora del colegio, quería hacer referencia a ella, Cristina Clemares, que ha publicado recientemente un libro
que se titula ¿Es posible el para siempre en la pareja? Sí, lo es. Y lo explica muy bien cómo con la gracia del sacramento es posible ese para siempre. Vamos a ver, la gente no tiene por qué, si no cree, no tiene por qué casarse con la iglesia. La iglesia no obliga a casarse. Y el matrimonio civil es perfectamente legal a todos los efectos. De hecho, la iglesia no te obliga a casarte. ¿Cuál es el motivo por el que la gente quiere casarse con la iglesia? La fiesta se puede hacer igual. ¿Qué pasa? Que no racionalizan, no ven que posteriormente la nulidad matrimonial no es obligatoria. Tú puedes estar separado civilmente y puedes contraer matrimonio civil con otra persona. Pero la nulidad matrimonial, ¿qué es exactamente la nulidad matrimonial? Muy bien, lo primero que decías es verdad, la iglesia no obliga a casarse, lo único que siempre ha enseñado que para un bautizado, el único matrimonio es el sacramental, porque el bautismo cambia a la persona, la transforma interiormente, de tal manera que no cabría otro sacramento válido que el sacramental. Pero es cierto, si una persona no está bautizada, pues lógicamente no puede recibir el sacramento. Pero para los bautizados, pues... ¿Y qué? Me preguntas que qué es la nulidad. Al principio hemos comentado que la Iglesia sí anula los matrimonios, no separa, pero sí anula. Quería aclarar que propiamente la Iglesia no es que anule, sino que declara la nulidad, declara la nulidad. La nulidad indica que el vínculo conyugal no ha surgido desde el inicio, no ha existido, no existe, ya sea por impedimentos o por falta de pleno consentimiento o por defecto de forma, así lo explica el derecho canónico, no han surgido los derechos y deberes conyugales, ¿no? O sea que no existió, no ha habido matrimonio. Entonces, en los procesos de nulidad se estudia si hubo verdadero matrimonio, pero en el momento de casarse, no lo que ocurra después. A veces lo que ocurre después ya estaba presente a la hora de casarse, pero los procesos se retrotraen al momento de manifestar ese consentimiento. Y el Papa, que lo veíamos antes, pienso yo que ha roto una lanza a favor de estos procesos de nulidad y ha hecho que muchas personas se replanteen la posibilidad de la nulidad de su matrimonio. Que no, estos procesos no son una cuestión económica, si no se tienen medios, se atienden de oficio. Y el Papa también ha querido que sean más breves estos procesos para facilitar que estas personas puedan rehacer su vida familiar. Vamos a volver luego sobre la nulidad, pero creo que es importante que tengamos también un concepto profesional tuyo, no así, no profesional, sí por lo menos como sacerdote, como gran conocedor de la vida y como gran conocedor también de los problemas sociales, porque vosotros los sacerdotes estáis al corriente de todo lo que pasa socialmente. O sea, que no estáis metidos en un convento, ni estáis metidos, o sea, estáis con la gente. De hecho, tú estás trabajando en un colegio y, por supuesto, estás al corriente de todo. ¿Qué opinas tú de la custodia compartida? ¿Tú crees que un matrimonio, cuando ya no ha podido seguir más, la custodia compartida o la custodia monoparental es lo más idóneo para el menor? Sí, a ver, antes de responder a esta pregunta, a veces no te creas que estamos al tanto de todo lo que sucede. Necesitamos la ayuda de profesionales, de abogados y quizás también estar más al tanto, ¿no? de todas estas situaciones de la custodia, órdenes de alejamiento, patria potestad en caso de educación. Necesitamos la ayuda, y
a veces nos vemos un poco impotentes para ayudar y teniendo que remitir a lo mejor a lo que decida un juez, ¿no? Pero la custodia de los hijos, pienso que hay una legislación que hay que cumplir, pero también es verdad que a veces se emplea como arma arrojadiza esa legislación contra el otro cónyuge, y eso me parece muy cruel y muy injusto para el otro cónyuge que se emplee, y sobre todo y quizás más para los hijos, ¿no? Pienso que en estas decisiones, en los convenios, pues, se debe salvaguardar los derechos y el bienestar de los hijos, que estas situaciones son traumáticas para los padres y pienso que más para los hijos, que sufren mucho, y que lo veo en el colegio, cuando hay una situación de separación enseguida se manifiesta en la actitud del chico, ¿no? Se nota inmediatamente. Es una cuestión muy delicada. Pienso que los dos padres deben de compartir la custodia, porque... Cuando menos la responsabilidad. Por supuesto. Es que hoy precisamente estamos grabando, es el Día Europeo de la Mediación. Vamos a ver, la Iglesia, yo entiendo que es mediadora. Si vosotros os sentís mediadores ante la pareja o ante el menor o ante las dos circunstancias... Sin duda, sin duda. Quizás tendríamos que serlo más mediadores y tal. Pero en la Iglesia hay iniciativas, instituciones, medios de mediación. Quería referirme a varios, ¿no? Para que veas que sí, que en la Iglesia. Por una parte, la delegación de familia de la diócesis, que lo hay en todas las diócesis, en la que se atienden a estas necesidades y se da toda la información que se pueda. Los cursos de preparación matrimonial que se piden a los esposos y que muchas veces continúan después, ¿no? A fruto de esos cursos hay un conocimiento de las personas y después hay un seguimiento. El Centro de Orientación Familiar de la Universidad Pontificia, que tiene una labor específica de mediación. Y por último, voy a considerar también el acompañamiento que se hace de las personas en los procesos de nulidad, porque se abren heridas en esos procesos y se trata de sanar esas heridas, y hay personas profesionales que acompañan a los que están llevando adelante esos procesos para ayudarles. Me refería también, no te lo pregunto, lo afirmo, la oración ayuda muchísimo a la hora de la separación, a la hora de la pareja. Vosotros aconsejáis a unos y a otros la oración, pero ¿realmente la Iglesia protege a la persona más débil dentro de la separación, como es el menor? Pues quizás no lo protejamos todo lo que deberíamos de protegerlo, tendemos a ello. Desde luego, la oración es el medio más idóneo. Pero mira, quería leer en esta pregunta concreta que me hace sobre la protección del menor. Quizás no se conozcan o no se hayan leído estos cánones del Código de Derecho Canónico que tratan de la separación. Fíjate cómo procuran defender al menor cuando la Iglesia aconseja el perdón, fíjate, el perdón en el caso de adulterio, del cónyuge inocente, aconseja el perdón no solamente por el bien de su propia persona, sino por los hijos. Dice la Iglesia, el Código, en el Canon 1152, aunque se recomienda encarecidamente que el cónyuge, movido por la caridad cristiana y teniendo presente el bien de la familia, no niegue el perdón a la comparte adúltera, ni interrumpa la vida matrimonial, si a pesar de todo no perdonase, tiene derecho a romper la convivencia.
pero comienza diciendo el perdón por el bien de la familia, por el bien de los hijos. En el siguiente vuelve a decirlo. Realizada la separación de los cónyuges, hay que proveer siempre de modo oportuno a la debida sustentación y educación de los hijos. Y el último. El cónyuge inocente puede admitir de nuevo al otro a la vida conyugal y es de alabar que así lo haga, y en ese caso renuncia al derecho de separarse. Siempre la Iglesia trata de, o va encaminada a promover la reconciliación, el perdón, precisamente por el bien de los hijos, ¿no? Vamos a entrar en una de las polémicas más grandes que existen para los separados. Un separado puede o no puede comulgar. Vamos a ver, te referirás a un separado que vuelve a casarse civilmente. Vamos a ver, un separado, vamos a ver las dos circunstancias. Un separado está casado, se ha separado, no tiene una nulidad matrimonial, pero sí que tiene una separación civil. La Iglesia, hombre, la gente que analiza las preguntas, los estudiosos que me han trabajado conmigo estas preguntas me dicen que claramente, lógicamente, hasta que, o sea, cuando vives en otra convivencia con otra persona, Sí. Para tú estar totalmente limpio, realmente tendrías que tener una convivencia como si dijéramos como hermanos. Exactamente. Vamos a decirlo así. Sí, sí, No tener relaciones sexuales, no tener relaciones, Sí. pues tener una declaración de amistad que puedes vivir en un mismo piso, Sí. pero no tiene que haber una convivencia de pareja estrecha, vamos a decirlo así. Sí. La circunstancia principal para que un católico pueda, después de la separación, comulgar es que tenga la nulidad matrimonial. No. Para que pueda comulgar, tú mismo lo has advertido y lo has recordado. La nulidad es necesaria para poder volver otra vez si lo considera, y así volver de nuevo a recibir, a casarse por la Iglesia, porque de hecho el primer matrimonio pues era inválido y no era un impedimento, y puede casarse por la Iglesia. Para eso es necesaria la nulidad. Pero para recibir la comunión eucarística hace falta la comunión interior con la Iglesia, porque si no sería un poco una incompatibilidad, ¿no? El estar viviendo sin comunión con la vida y las enseñanzas de la Iglesia y recibir la comunión eucarística. Hace falta la comunión interior para recibir dignamente la comunión eucarística. Entonces, aunque no se haya recibido, no se haya, aunque no esté confirmada la nulidad de su primer matrimonio, una persona separada que está viviendo con otra persona puede recibir la comunión eucarística con esas condiciones que siempre la Iglesia las ha enseñado, por el bien de la propia Eucaristía, por el bien de la propia persona. Y esas condiciones, pues una de ellas es, tú te has referido a ella, ¿no? Es decir, el vivir pues como hermano y hermana. Después que sea una situación ya consolidada, que no se pueda cambiar, ¿no? Porque quizás ya se tienen hijos de esta segunda relación y ya es una situación que es difícil incluso que hay obligaciones de justicia. Te quería, perdón que te interrumpa, una persona que está casada en segundas nupcias, Sí. con otra persona y tiene hijos, Sí. ¿puede conseguir la nulidad matrimonial de su primer matrimonio? Claro. Pues de eso el Papa es, creo yo, lo que ha... La base fundamentada está ahí. Sí, lo que ha llamado la atención. O sea, que aunque
haya un segundo matrimonio civil en este caso, claro, y que haya hijos, el Papa ha dicho, oye, considera la posibilidad de que tu primer matrimonio pues, no fuera válido, ¿no? O sea que, porque a veces pues esto se deja un poquito de lado y se tiene a lo mejor un sentimiento de culpa y eso motiva el alejamiento de la Iglesia. Y el Papa llama a la atención, no, considéralo, plantéalo, que tienes derecho a rehacer tu vida, ¿no? Vale, vamos a ir ya más avanzando hacia la nulidad matrimonial. Cuéntanos, Luis Javier, 3 aclaraciones para entender mejor lo que es la nulidad matrimonial. La primera, ¿quién puede conceder la nulidad matrimonial? La nulidad matrimonial, esto lo tengo yo que estudiar un poco más, Juan Carlos. Joder, esto no lo había... Bueno, a grosso modo. A grosso modo, vamos a ver, existe un tribunal que, bueno, ahora mismo lo sabía hace un momento, ¿no? Solamente con una sentencia es suficiente para... Antes hacía falta 2 sentencias, ¿no? Que se confirmara la primera sentencia del tribunal eclesiástico, ¿no? Pero ahora con una sola sentencia del tribunal pues se concede la nulidad. Es el tribunal de la diócesis, ¿no? Vale. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes que debe de tener la Iglesia para conceder la nulidad matrimonial? Hay tres posibles causas de nulidad, que antes hacía yo referencia a ellas, ¿no? Puede ser o bien por un impedimento, son circunstancias que impiden la validez, impiden el matrimonio, ¿no? Como puede ser un vínculo previo, ¿no? Una persona que ya estuviera casada previo. Son causas que están muy determinadas en el derecho canónico. O bien por una ausencia o vicio del consentimiento, imagínate, miedo, error o dolo, ¿no? O bien por defecto de forma jurídica, imagínate que faltase la delegación expresa en el sacerdote que va a casar a esas personas por parte del párroco. Son exigencias del derecho que harían inválido el matrimonio. Estas son las circunstancias que la Iglesia considera para... No necesariamente si no está consumado tienes más facilidades, pero si está consumado sigues pudiendo. Sí. Es lo que estábamos hablando. Es lo que estábamos hablando, ¿no? La dificultad. La nulidad matrimonial está encuadrada dentro del derecho canónico. Es un proceso que tiene que realizarse con el abogado y procurador. Sí. ¿Cuál puede ser los costes aproximados? Pues más o menos los costes, unos 800 euros. Es el coste de estos procesos, pero si hay dificultades económicas, es decir, son los costes de los abogados, ¿no? Es decir, efectivamente, es a lo que iba. Quiero hacer hincapié y quiero que quede muy claro que la Iglesia como tal no cobra. La nulidad matrimonial no cobra. Luego está en que tú quieras o no quieras facilitar un donativo o no. Lo que sí que cobran, y eso sí que es, no es que lo digas tú, sino que he hecho yo mis averiguaciones y la gente que está trabajando para hacer estas preguntas, y lo que realmente se cobra son los honorarios profesionales. De hecho, estamos diciendo que una nulidad matrimonial es un juicio. Sí, es un juicio exactamente igual, cuando se va a un juzgado de derecho civil en el cual se presenta una demanda. Esa demanda tiene que ir acompañada por un abogado y por un procurador. Se le da a la otra parte la debida consistencia de lo que es la demanda y se establece un juicio. Dentro de esos juicios puede ser un juicio, vamos a decirlo, problemático, porque las dos partes, cada uno dice una cosa, o puede ser un juicio de mutuo acuerdo, que sería mucho más fácil. Los abogados son los que realmente cobran dinero en estas circunstancias. Javier, ya tenemos, ya nos hemos separado, ya tenemos la nulidad matrimonial. Lo siguiente es
volverse a casar por la iglesia, o tú crees que tienen que reflexionar, tienen que hacer otra vez el matrimonio, el nuevo matrimonio, vamos a decir, la catequesis, tiene que estar otra vez preparándose para hacer ese nuevo matrimonio y para consolidarlo como tal? Pienso que una preparación sí que sería conveniente. Los cursos de preparación matrimonial son, pienso, una necesidad para que sean conscientes de a lo que se van a comprometer. Hombre, en este caso no son tan necesarios, pero pienso que sí que serían. Pero yo me refiero, más que ser necesarios o no necesarios, es que el hombre y la mujer somos los animales que volvemos a caer siempre en la misma piedra. Es decir, vamos a ir un poquito más preparados para que podamos de aquí en adelante pues caer lo menos posible. Tienes toda la razón. Pero yo aconsejaría, sí, el matrimonio por la iglesia, después de haber conseguido, no de haber conseguido que se haya declarado la nulidad, porque ya con la experiencia de las dos partes tienen, y sobre todo con el conocimiento de lo que va a suponer esa unión, y sobre todo con la ayuda de la gracia, que es que Dios nos concede a través del sacramento, es como podrán responder a ese compromiso, ¿no? Con fidelidad y con... Hemos llegado al final de la entrevista. La Iglesia no divorcia, pero sí separa y anula el matrimonio. Este canal, como hemos dicho en la previa, nosotros hemos estado hablando tú y yo antes, y aparte de que hablamos muchísimo por otros temas, se ve muchísimo en Iberoamérica, se ve en Estados Unidos, e incluso en México es uno de los países donde más afinidad tenemos. ¿Qué le dirías? Dinos unas palabras reconfortadoras, una oración, algo que nos pueda ayudar a comprender que la Iglesia no es eso que está por ahí, que se dice, que la Iglesia somos todos nosotros, que tenemos un muy buen corazón todo el mundo, que tenemos que buscar ese punto donde la reflexión y la oración nos lleve a comprender todas estas circunstancias que están hoy en día, que son una de ellas, una de las circunstancias que más vivimos es la separación, los divorcios, y sobre todo que el lema más principal que tenemos nosotros es que no se vulneren los derechos de los menores. ¿Qué nos dirías tú como sacerdote? Pues yo diría que la Iglesia es una verdadera madre, es decir, porque nos ha dado a la vida en la vida espiritual, pero también es madre para acogernos cuando tenemos dificultades, heridas, y sabe comprender todas esas situaciones, es muy humana, sabe de las dificultades que tienen los hombres, pues para responder a su vocación cristiana. Ayer mismo comenzó una costumbre en la Iglesia que es el octavario para la unidad de los cristianos. Unidad. Siempre la Iglesia va trata de seguir ese camino de la unidad. También en esto, es decir, procura acoger y fomentar la unidad de los que han tenido esta dificultad y les acoge humana y espiritualmente también. Pues un placer, querido amigo, Mucho gusto, hermano. Mucho gusto. Ha Carlos, sido gracias a ti. una de las entrevistas que he hecho con más cariño. Sí, cariño, desde luego que sí. Que te proceso un cariño especial y que Dios te dé la sabiduría y la entereza pues, para aguantar todo lo que está pasando en este país, en todos los países, para rezar por las guerras, porque no se comentan las injusticias que se están cometiendo en Ucrania ahora mismo, en infinidad de países, y que
contamos contigo para otra vez. Por supuesto. Gracias por Muchísimas contar gracias. hoy, aquí me tienes, para este fin tan noble de la asociación. Muy bien. Muy bien. Y a todos ustedes emplazarles para la próxima semana, dentro de 15 días, cuando tendremos otro programa del canal de YouTube. Hasta entonces, saludos cordiales.